Así que a todos aquellos seguidores de nuestro programa, en este día tenemos un tema muy importante, creo que va a ser un poco polémico. Y bueno, y gracias a Dios que ya hablamos con la parte directiva de este programa y de los estudios de Visión Divina TV y podemos tomar algún minuto más si es posible. Pero queremos que usted esté muy atento, pues yo sé que va a ser de mucha importancia este programa. Hoy vamos a tratar un tema acerca de Judas, quien entregó a Jesús, y habemos algunos pastores que estamos aquí reunidos. Tenemos un pastor que viene del estado Anzoátegui, también Alex Vizcuña, quien vamos a estar desglosando este tema. ¿Y cuál es el tema? ¿Vio Judas al maestro resucitado o no lo vio? Uno dicen que sí, otros dicen que no. Esto nos obliga a ir a las Sagradas Escrituras y hacer lo que ella misma nos dice a través de los hombres de Dios, donde dice: escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Por lo tanto, amado amigo y todos los televidentes, le pedimos que estén muy atentos. Pastor Ale. Un enorme privilegio, amado pastor. Dios es maravilloso. Estamos reunidos en este lugar para estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es extraordinario. Estudiar la Biblia permite que podamos abrir nuestros corazones a las bendiciones del Señor y que Dios esté derramando sobre nosotros su fragancia. Porque la fragancia del Señor se derrama a través del conocimiento. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Pastor Heroíno, por esta invitación. Creo que es un tema muy importante. Creo que realmente va a estar un poco caliente el tema, pero bueno, aquí estamos para eso. Bueno, eso es lo que el Señor nos manda, que escudriñemos las Escrituras. Bueno, y también por acá está el pastor Eddie con nosotros. Pastor, este tema, no sé, es un poco complejo porque uno dicen que Judas no vio a Jesús resucitar, otro dice que Jesús, que sí lo vio, él pudo verlo. Entonces, es asunto que nos obliga o nos exige estudiar las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que un texto sin un contexto es un pretexto. Entonces, esto nos va a llevar a diferentes lugares. Yo sé que ustedes se han preparado durante el transcurso de la semana, ya que dimos el tema que vamos a estar desglosando en este día. Pastor, el tema es: ¿vio Judas la resurrección de Jesús, sí o no? Bueno, buenos días, que Dios les bendiga, el amor, la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Bendiciones, pastores. Oye, algo importante para abrir un paréntesis antes de entrar en la discusión en sí es el hecho de que la palabra no es para contender, ¿no? No estamos para contender, más sí aquello que nos lleva a escudriñarla más, aquello que nos incite más a buscar de la palabra y a buscar, a inquirir con mayor anhelo, es provechoso. Por eso es de bendición y es positivo que podamos tener este tipo de intervenciones y de opiniones. Ahora sí, bueno, con relación a la pregunta, amado pastor, yo considero, según lo que podemos interpretar de las Escrituras, que ciertamente Judas no estuvo presente y no vio a Cristo resucitado. Por varias razones, considero yo. Dígame muchas. una. Una de ellas es que en los evangelios donde se cita lo que sucede después de Judas haber entregado a Jesús, dicen que ubican inmediatamente después de eso, la acción de Judas fue morirse. Si no estoy mal, no recuerdo, Mateo habla que se ahorcó, y en el libro de Hechos dice que iba en un caballo y se cayó y se partió a la mitad. ¿Cuándo se ahorcó? Después de haber entregado a Jesús, después de haberse dado cuenta que lo que había hecho estaba mal, cuando llevaban al maestro, él fue y se ahorcó. Pastor Ale, quiero hablar con el pastor Ale. Lo siguiente, ¿cuál es su persuasión? ¿Judas vio resucitar al maestro o no lo vio? Cuando se abre el debate es porque hay posibilidad en el mismo. Hay posibilidad de que Judas haya visto la resurrección de Jesús.
esta posibilidad existe porque cuando reciben la orden los discípulos de ir a esperar precisamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitara, dice que fueron, en Mateo capítulo 28, están allí los 11, dice que fueron al lugar de ese encuentro. Pero cuando Jesucristo se le manifiesta a ellos en el lugar del encuentro, dice que hacía falta uno, y entonces lo viene especificando en la parte sistemática el hermano Juan, el discípulo amado. Y ese uno que hace falta ya sabemos que es Tomás. Ya sabemos que es Tomás. Entonces se abre el compás para que podamos dialogar entre si la vio o no la vio la resurrección. A fin de cuentas, lo más importante que tenemos aquí nosotros que enfocar es el hecho de escudriñar las Escrituras con ustedes y luego concluir un resultado al final. Pero sí, estamos en el debate, estamos en la materia en cuestión. Me gustaría que aquí en este debate se vale tener la Biblia en la mano, si usted quiere. Bueno, tenemos algo muy importante. Usted citó a Mateo 28, me parece que fue. Me gustaría que textualmente lo leamos, porque yo sé que en este momento muchas personas están quizás con la boca abierta esperando cuál es el resultado. Es como cuando se hace un regazo, que hay muchas personas que están participando del regazo y están esperando ver cuál va a ser el agraciado. Pero aquí vamos a ser agraciados todos, porque lo que estamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Entonces, pastor, si es tan amable, lea lo que dice allí. Mateo capítulo 28, verso 16, dice las Sagradas Escrituras: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Más adelante encontramos entonces a Pablo aclarando de que hay una persona a quien se le manifestó adicional, que es un discípulo añadido, y todo esto. De todos modos, en el libro de Juan, cuando él se manifiesta y le dice estas palabras, encontramos que están precisamente 11 reunidos, pero hace falta uno. Lo que me llama la atención, pastor Vizcuña, es lo siguiente, que Tomás fue incrédulo porque no estaba ahí. Jesús no se le apareció a 10, no se le apareció a 9, se le apareció a 11, y Tomás no estaba. Entonces, esto me da a mí a entender, o a querer interpretar, que en realidad Judas estaba allí, porque todavía el sustituto de Judas en aquel entonces no había sido elegido. Entonces, si Jesús allí, cuando los discípulos dan la buena nueva de la resurrección de Jesús que le habían visto, Tomás expresó que tenía que ver para creer, y no se le apareció a 10, se le apareció a 11. ¿Qué le parece, Pastor Eddie? Son detalles, yo considero que son detalles, referirse a los 11, exceptuando a Tomás, que no estaba allí presente, que yo considero no tan relevante como el hecho de que imaginarnos a Judas presente allí. Yo quiero que por un momento nos podamos imaginar a Judas presente allí, donde estaba un hombre ahí llamado Pedro, que le cortó la oreja a uno de los que iba a apresar a Jesús. Imagínese qué hubiese hecho Pedro si hubiese visto a Judas allí. No. ¿Qué hubiese pasado? Obviamente estamos haciendo una alegoría, pero por eso es que una de las cosas que la hipótesis de que estuvo presente en ocasiones se termina cayendo, porque no hay una especificación directa a mencionar a Judas allí. Y es lo que en realidad el hecho de que Judas estuviera presente es algo para escribirlo, es algo para relatarlo, y no está sustentado. No, pero la pregunta que yo me hago en esta parte es, ¿y si Judas no estaba y había 11 y Tomás no estaba, cuál es ese que completa el número 11? Vamos a leer nuevamente, Pastor, 28, vamos a leerlo nuevamente. Mateo 28. Sí, señor. Perdón. Amigo televidente, estamos estudiando un tema de mucha importancia. Yo sé que hay muchas personas
que están muy pendientes de este programa y este debate que tenemos, pues estamos reunidos algunos pastores, todos estudiamos las Sagradas Escrituras y unos creen que sí, otros creemos que no, pero ¿qué es lo que queremos? Llegar a una conclusión. De manera pues que antes de terminar el programa vamos a llegar a una conclusión. Mateo 28, 16. Adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no hace una especificación en este texto aquí de que era... Puede seguir un poquito más. No, ahí termina ahí termina el Evangelio. Okay. Aquí directamente no hace una especificación diciendo que el que falta es Tomás. Aquí, es la pregunta, directamente. pero ¿quién faltaba? Judas. Porque presumimos que puede... No, pero es que Tomás dijo que tenías que ver para creer. Pero es que él después lo vio. Tomás sí lo vio. Pero cuando lo vio, tan pronto lo vio, lo creyó. Ok, pero pero aquí este no es el pasaje de Tomás. Ok, pero vamos a seguir buscando. Ajá, ¿cuál es el pasaje donde cita que él se aparece y no estaba Tomás? Mateo 20, 19. Ok, es 20, 19. Perdón. Juan 20, 19. Pero en lo que usted busca Juan 20, 19, por aquí yo tengo también a Marcos 16, 14, y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había visto resucitado. Juan 20, 19 dice, aquí puedo leer hasta el 24, y dice lo siguiente, expresa: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Judas le dijo otra vez: paz a vos. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Sigue diciendo. Versículo 24. Sigue diciendo: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Amén, pero es que en el versículo lo que usted acaba de leer de Juan no hace mención que habían 11. Estaban discípulos ahí, pero no dice qué cantidad. Las apariciones de Jesús después de su resurrección, en una oportunidad se le apareció a 9, en una oportunidad se le apareció a 2 que iban al camino de Emaús. Aquí en este texto no está diciendo que habían 11 y que faltaba Tomás. Dice allí que se le apareció a los discípulos que estaban en un lugar cerrado, pero no dice cuántos había. En ese texto no dice cuántos había, solo se sabe por el versículo 24 que Tomás no estaba en ese grupo, mas no especifica que allí donde Jesús llegó a esos discípulos habían 11. Usted mismo lo acaba de leer en lo que hablamos de Mateo. Sabemos que en ese momento no estaba Tomás, pero no sabemos cuántos discípulos había. Leo nuevamente lo que usted acaba de leer, pastor. Ajá, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús. Donde estaban reunidos los discípulos, dice, no dice donde estaban reunidos 10 o 11 o 9. Okay. Dice que estaban unos allí. Faltaba Tomás, pero no podemos decir que habían 11 allí. Okay. Eso es un detalle importante en este texto. Lo que pasa es que, muy bien, estoy tomando la idea, estoy intentando acá, porque es que realmente el asunto está muy bueno, de verdad. Yo estoy aquí comiendo y digo: Dios mío, ¿de dónde como? ¿De dónde como? Muy bueno, de verdad. Fíjese que es cierto, acá en los primeros versículos no dice que cuántos habían, es cierto, pero en el verso 24 especifica la ausencia de uno. Si en los primeros versículos no dice cuánto habían, pero en el 24 especifica la ausencia de uno. Ajá. Si en los primeros versículos hubiera existido la ausencia de otros, quiere decir que esos otros nunca aparecieron para la gran comisión,
porque la comisión que está en Mateo capítulo 28 se expresa aquí en el verso 22 de Juan capítulo 20. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Y ahora vamos con la comisión de Mateo 28. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuviere, les son retenidos. Es un poder que están recibiendo los discípulos. Así es. Ahora, es tan fuerte y tan difícil porque entramos ahora en el análisis de que, bueno, y si Judas recibió estas grandes promesas, después de haber recibido estas grandes promesas, termina ahorcándose. Ahí está, ¿no?, el debate. Pero hay otra parte en el análisis que estoy acá desglosando y es la posibilidad de un Pedro en la reunión. Recuerden que Pedro antes de haber cometido el error de negar a Jesús, Pedro era un Pedro violento. Y recuerden también que Pedro saca la espada, le corta la oreja a Marcos y el Señor le dice, Pedro, guarda la espada. Porque si tú sigues sacando la espada como tú estás haciendo, se va a hacer contigo. Recuerden que Pedro, el que está reunido ahora aquí, después de la resurrección, no es el mismo Pedro de antes de la resurrección. Eso es correcto. ¿Por qué no? Porque Pedro cometió un error muy grave también. Pedro negó a Jesús. Así es. Aquí todos están ahora en una confrontación porque están escondidos todos. Así es. Y todos tienen miedo. Es correcto. Entonces ya por esta parte yo analizo que, bueno, hay como una posibilidad de que no sea muy puntual que Pedro sea una amenaza para Judas en este caso. Es lo que pienso, pues analizando acá las escrituras. Ok, vamos a seguir. Quiero seguir esta escritura que estoy leyendo. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto dijo Tomás, ¿verdad? Pero 8 días después estaba otra vez su discípulo dentro y con ellos Tomás. Aquí sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me ha visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es lo que dice por aquí. El apóstol Pablo, ponga ahí, ahora sí vamos a ir a otra parte. El apóstol Pablo corrobora la existencia de Judas en la aparición de Jesús, en la aparición que Jesús hizo a su discípulo. Porque, dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. Creo que más claro no puede estar. Pudiera estar más claro. Me gustaría saber. Déjeme, yo quiero, si usted me da la oportunidad, permítame leerlo nuevamente para que usted minuciosamente pueda entender o podamos entender y desglosar esto. Aquí dice, póngale atención, esto está en 1 Corintios 15, 3 al 5, y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. Ahora mi pregunta es, vamos a sacar que fue por allí o que fue Pedro, que apareció otro. ¿A cuáles 12 se le apareció Jesús? Aquí. Bueno, ciertamente, primero para cerrar la parte anterior que hablábamos, lo que estábamos leyendo en Juan 20, sobre Tomás. Vea, destaquemos algo importante. Cómo las Escrituras mencionan específicamente que faltaba un discípulo, refiriéndose a Tomás. Ok, pero, porque se da importancia ¿qué al hecho. ¿Qué es lo que pasa, apóstol? Es lo siguiente. Vamos a ir desglosando texto por texto para que podamos, porque si yo aquí le hago una pregunta, hay un público fuerte que nos está viendo. Amén. Entonces, aquí la respuesta que me gustaría saber, ¿cuáles son esos 12? Y seguimos desglosando. Amén. Bueno. Esos 12 después de la resurrección. Amén. Después de la resurrección, y tenemos que tener el tiempo que Pablo está escribiendo esto. Mi idea, obviamente es mi interpretación, que no altera en nada las Escrituras, ni altera en nada el resultado. Mi interpretación es que ahí está inscrito Matías. De allí en adelante, en ese tiempo que Pablo empieza a escribir, ya está incluido Matías. Referente al tiempo que Pablo hace mención de la resurrección, yo considero que ya era Matías. Lo que pasa es que, vamos a leer Hechos capítulo 2, hay una particularidad sobre Matías, solo que a veces pasamos por alto algunas cosas, y hay quienes pueden creer que Matías es un aparecido, que Matías llegó después que de su... No, eso no es así. Vea, capítulo 2, versículo 21 de Hechos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Quiere decir que Matías no era un hombre que apareció allí con los discípulos después de Jesús haber resucitado. Matías era uno de los requisitos para ser sustituto de Judas era que tenía que ser alguien que anduvo con Jesús, que anduvo con los discípulos, que entró, comió, que vio la resurrección de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, a veces sacamos a Matías de esa posibilidad de que sea de los 12 porque, no, pero es que Matías apareció aquí. No, Matías no apareció aquí. No, aquí se hace mención de él, pero Matías era un hombre que anduvo con Jesús también, no formaba parte del círculo íntimo de los 12, pero sí formaba parte del grupo de discípulos de Jesús, de los que continuamente estaban con él, comían, salían y entraban y estaban en los lugares. Esos son los requisitos para ser sustituto. Por eso es que yo creo que en el tiempo de Pablo puede mencionar y cabe que él entre y mencione que se apareció a Matías. Matías pero debe haber visto a Jesús resucitado. Ok, pero vamos a buscar, porque ahora usted nos está mandando a buscar más en la Biblia. Vamos a buscar en qué tiempo fue que se eligió a Matías. Correcto. Vamos a buscarlo. Bueno, entonces, está en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 21. Hechos 1, 21. Obviamente después de la ascensión de Jesucristo. Pero el hecho que sea la elección de Matías como sustituto fue después de la ascensión de Jesús, no quiere decir que su aparición con los discípulos y con el Evangelio fue después de la ascensión. Aquí nosotros podemos ver en este texto que Matías era un hombre que estaba dentro de ese círculo del Señor Jesús, dentro de los discípulos. Por eso es que Pablo no está fuera de orden que él llegue a mencionar a los 12. En cambio, en todos los demás textos que se especifican en el momento, en los demás evangelios, sí especifica, dice los 11. Salvo después, el único es Pablo que dice que menciona los 12. Si nosotros buscamos más detalladamente, nos vamos a encontrar 4 o 5 citas bíblicas repartidas en los evangelios donde se hace mención a los 11. Y Pablo solamente hace mención a los 12. Un tiempo que Pablo escribe donde obviamente ya Matías había sido electo. Hay algo, pastor, que no sé si el pastor Vizcuña lo tiene ahí, esa cita se me escapó, es la siguiente, donde dice que Judas compró un terreno. Creo que es el libro de los Hechos. Ajá, esa cita yo la tenía.
Hecho 1.18, sí, ¿cómo sí, dice? aquí está. Ajá, Hecho 1.18. Sí, señor. Vamos a ver, ¿cómo dice? Dice, el 18 dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Aguántemelo ahí. Vamos a este punto. ¿Con el dinero de qué? ¿Con qué dinero? De la iniquidad, del mal. Del mal, compró un campo. Es decir, ¿dónde estaba Judas después que Jesús fue entregado para hacer negocio, para comprar un campo, para tener todo esto? No estaba muerto, porque hay gente que cree que Judas inmediatamente fue y se ahorcó. Entonces, porque es lo que dice, si no me equivoco, Mateo. Dice directamente así, pero yo lo diga rapidito. Ok. Bueno, acá tenemos que, importante, claro, retomando esta secuencia, es importante el análisis, porque... Pues, amigo televidente, y tenemos otro pastor que está allí estudiando la Biblia, esto es, con la Biblia en la mano, y por eso es que el programa se llama Señalando el Camino. Sí, entonces tenemos el caso de que sí, existe la posibilidad de que Judas Iscariote haya hecho algún tipo de negociación. Porque hay uno de los evangelios que explica, dice que los sacerdotes obtienen el campo. Okay, dicen que los sacerdotes obtienen el campo. Pero acá el escritor del libro de los Hechos explica que Judas, con su trabajo, un trabajo de iniquidad, él hace negociación por el campo. Ajá. Ok, entonces... Claro, aquí tenemos que ir ya a la parte de la interpretación, ¿no? Es correcto. Tenemos que interpretar. Es posible que Judas haya hecho una negociación que termina consumándose con otros mediadores. Pero tenemos el hecho de que una persona tiene la posibilidad, toda persona tiene la posibilidad, de una u otra manera, de recapacitar, de reflexionar en espacio a un hecho, y el caso es que cuando Judas Iscariote lleva al hecho la muerte de Jesús, y estoy interpretando como dice mi buen amigo, mi amado pastor, lleva el hecho, él está vendado, él no está entendiendo lo que está haciendo, Jesús está muerto, ya quité el problema, y mi persecución o mi objetivo es obtener un dinero, y lo tengo y está conmigo. No hay ninguna confirmación de que Jesús resucita. Luego entonces Judas es conmovido y dice que él va a un arrepentimiento, pero va a los hombres a arrepentirse. Si Judas tiene una convicción de que Jesús va a resucitar en ese momento, entonces Judas tenía la posibilidad de una salvación, incluso sabemos la palabra profética que dice que era hijo de perdición, pero pudo tener una posibilidad de salvación porque dijo que va, no solamente he entregado a un hombre inocente, he entregado al Hijo de Dios que va a resucitar, el Salvador va a resucitar. Entonces, por depresión o por lo que sea, pudo quitarse la vida. Sin embargo, sigo dando el conectivo para la posibilidad interpretativa de que pudo ver, porque una vez que Jesús se manifiesta y resucita, tenemos a Pedro desnudo. Pedro se volvió a sus quehaceres. Y también explica la Biblia que Pedro estaba desnudo y estaba ya pescando y estaban algunos discípulos con él, precisamente Juan, Jacobo y allá, ¿no? Y Pedro está desnudo en el asunto, y cuando Jesús llega, él dice que tiene vergüenza, dice el discípulo amado, es el maestro. Se lanza al mar, se viste en el mar y viene el encuentro con el maestro. Creo que después de la resurrección de Jesús comenzaron a acontecer cosas impresionantes donde la gente sintió sentimientos de culpas. Creo que es posible que se haya manifestado en este hombre, como quien dice, una ejecución, un suicidio. En este caso se haya suicidado por sentirse tan culpable de haber ejecutado sobre el Hijo de Dios una obra tan macabra como venderle. Entonces existe esa posibilidad. Sin embargo, seguimos con la pregunta que hace nuestro hermano Heroíno. La pregunta que hace nuestro hermano Heroíno es, bueno, pero ¿cómo pudo hacer entonces la negociación? Entonces Mateo por allá está aclarando un asunto. Y en hecho lo complica un poco más. Ok, porque es el asunto que tenemos
que ir pausadamente, porque si nos aferramos a un párrafo de la Biblia, puede ser de los evangelios, que son los que alucen más, y no vamos a escudriñar las otras cosas, es posible que no podamos nunca desglosar el tema. Pero tómese en cuenta esto, que si usted va a hacer un negocio y va a comprar un campo, esto por lógica, en la acción del pensamiento, debemos entender que lleva un periodo de tiempo para hacer ese negocio. No vamos a decir que va a ser 4 meses, 5 meses, 6 meses, pero algo de tiempo lleva para hacer ese negocio. Entonces, muchas veces interpretamos que Judas inmediatamente vendió a Jesús, quiso entregar el dinero, se mató, se ahorcó, se explotó. Esto no es así. Porque vamos a entender esta parte. Judas, después que hizo esto, Judas fue a comprar con el dinero de su iniquidad. Él fue y compró un campo. ¿Cómo se llama el campo? Aceldán. Campo de sangre. Lo compró Judas. Es lo que dice el escritor. O hay un equivoco aquí en las escrituras. Recuerden ustedes una cosa, con todo respeto de los hermanos católicos, pero nosotros somos colonizados por los católicos y hay muchas cosas en la Biblia que están un poco extraviadas, que esto a los grandes eruditos les toca mucho estudiar. ¿Sabe que yo antes creía que era un trofeo leer los 31.108 versículos que tiene las Sagradas Escrituras? Yo pensaba que eso era un trofeo, pero comenzaba en Génesis, terminaba en Apocalipsis y no aprendía nada, absolutamente nada, porque la Biblia no me dice que las lea, hay que leerlas. La Biblia me dice que las escudriñe, es lo que me dice. Y para escudriñar las Sagradas Escrituras, alguien en una ocasión estaba predicando y dijo que el escrito de Génesis 1.1 a Génesis 1.2 hubo un periodo de tiempo de 3.000 años aproximadamente, no sé muy bien. Y fíjese bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y esto lo vemos que es a un salto de segundo, pero vea el periodo de tiempo que dicen los grandes eruditos que pasó. Entonces, continuando con el tema, y usted, amigo televidente, yo no sé lo que te está pensando, a lo mejor su cabeza le está ardiendo allí también con el tema. Yo pienso que este tema, de hecho, los pastores me dijeron que era un poco complejo que íbamos a tratar, pero para esto estamos, amados. El pueblo perece cuando le falta conocimiento, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, donde yo voy es que por acá habla Pablo. Pablo fue un hombre que en su carta paulina él escribió con mucha exactitud, con mucho cuidado, porque él escribió bajo inspiraciones divinas. Entonces, cuando él dice que se le apareció a Cefa, y no recuerdo cuál otro, y que después se le apareció a los 12, la elección de Matías fue un evento que se hizo en aquel tiempo. No fue que agarraron a Matías. ¿Por qué eligieron a Matías? Porque no era que Matías era el que estaba. Matías fue un candidato. Es como cuando se hacen unas elecciones gubernamentales. No gana uno, pero no es un solo el candidato. Correcto. Es así, ¿verdad? Había muchos candidatos, había más de uno, pero estudiaron lo de Matías y entonces escogieron a Matías. La suerte cayó sobre Matías. La suerte cayó pero sobre... Matías cumplía los requisitos, y los requisitos eran eso que mencionaba. Correcto. Ahora, pastor, la disyuntiva aquí es algo importante que usted dijo hace un momento. Ahí hay algo que tomar en cuenta. De tomar solo un texto, porque lo podemos sacar de contexto y eso es un pretexto, como usted mencionó hace un momento. Porque la tradición de la iglesia de decir que Judas se ahorcó inmediatamente después de entregar a Jesús no es infundada, no es inventada. Está relatada en Mateo 27:3. Literal. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, Es correcto. devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Eso es Mateo 27:3. De allí el texto literal que todo el mundo lo tomemos en cuenta que se ahorcó. ¿Cómo pasa lo del terreno? Lo del terreno fue algo profético. Pero recuerde que, disculpe que le interrumpo, pero recuerde que esto es un texto oscuro que usted está leyendo. ¿Un texto? Oscuro. Entonces, dice, fue y se ahorcó. ¿Entiende la parte del texto oscuro? Que necesita un contexto. Fue y se ahorcó. ¿Qué tiempo tomó para ahorcarse? ¿Cuánto? Bueno, yo no sé, por no me he eso... ahorcado, pero... No. ¿Pero qué tiempo puede tomar? Porque dice allí que fue y se ahorcó. Ahora, Ok, para... pero discúlpeme. Pero lo que queremos es saber, todos lo sabemos que se ahorcó. Está claro que se ahorcó, porque la Biblia dice que se ahorcó. No, pero en Hechos no dice que se ahorcó. En Hechos no dice que se ahorcó, en Hechos dice que cayó de un caballo y se partió a la mitad. Bueno. Lo acaba de leer el pastor. Ajá. Por eso es que nosotros, en aras de escudriñar las escrituras, no podemos tomar uno y decir esta es. Hay que unir a las dos para llegar a un punto medio. Por eso lo de Pablo tenemos que unirlo para llegar a un punto medio. Porque si nos volvemos literales en la palabra, Pablo está contradiciendo a los que escribieron los evangelios que decían que habían 11, que se apareció a los 11. Y entonces Pablo está ahora diciendo que se apareció a los 12. Entonces no es que los evangelios estén equivocados o que Pablo esté equivocado. Hay que escudriñar para llegar al punto medio que logre satisfacer ambos comentarios. Amigos televidentes, estamos desglosando este tema muy importante. Cuando hablamos de un texto oscuro, para que entiendan, porque de repente el que no tiene estos conocimientos puede decir, ¿cómo es esto que hay textos oscuros? ¿Qué significa en lo que es la hermenéutica sagrada un texto oscuro? Significa que necesita otro texto para ver la veracidad y textualizar lo que dice ese texto. Así que queremos que entienda esta parte. Ahora, tenemos la mención de nuestro hermano pastor, de Hechos que mencioné. Realmente acá en Hechos no dice que cayó de un caballo, dice que cayó de cabeza. Ahora, algunos estudiosos dicen que él se amarra, se ahorca, como dice, ¿no? Y entonces está sostenido en ese lugar hasta que llega el momento de que ya no tiene consistencia en el sitio y termina derramando las entrañas. Esa es la interpretación de algunos teólogos también. O sea que no necesariamente fue que... Porque analicemos, vámonos a la parte, estamos analizando la parte humana y estamos intentando relacionarla con la parte espiritual. Analicemos la parte humana. ¿Cuánta fuerza necesitaría una persona invertir para caer y estallarse? O sea, hemos visto noticias de personas que caen de 23 pisos y con todo el impacto, las entrañas no terminan siendo regadas. Ajá. Entonces, el análisis dice que posiblemente él se ahorca, él está allí elevado y bueno, llega un momento de descomposición, cae y por supuesto tiene que estallar. Es posible. Es posible, ¿no? Sí, es el análisis que estamos teniendo, sí. que aquí en el libro de Hechos lo relacionamos. Pero entonces vengo a la otra parte, no busco más textos porque realmente estamos nadando en los mismos textos que estamos desglosando, ¿ok? Ajá. En el libro de Mateo capítulo 27, verso 3, encontramos, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Bueno, si Pedro lo perdona porque Pedro tuvo su error y su falla, si él en el momento de entregarle no tiene redarguida la conciencia, si él realmente vino a un proceso de arrepentimiento, entonces ¿qué fue lo que lo condenó? Yo pienso que a Judas lo condena el hecho de que hay un Cristo resucitado y que no tiene remisión de pecados. Creo que le condena el hecho de que hay un Cristo resucitado, un Cristo que no admite que Él esté entre los 12, aunque Él pretenda estarlo. Creo que eso es posible también para que una persona tome una decisión drástica, y mayormente cuando es inducido por Satanás. Fíjense que el hermano Pedro fue lleno de Satanás por un momento. O sea, pensar que alguien tiene el diablo por dentro, creemos que es algo demasiado, Dios mío, no puede ser. Bueno, Pedro lo tuvo. Jesús le dijo a Pedro, apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y estaba en el cuerpo de Pedro. Así es. ¿Ok?
Entonces, acá en esta lectura, cuando estamos desglosando el texto, solamente dice la Escritura en Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿condenado por quién? ¿Condenado por quién? Condenado por los discípulos, condenado por los sacerdotes. Yo creo que él fue condenado dándose cuenta que realmente lo que Jesús le había dicho era verdad, que Jesús sí resucitó, que Jesús es poderoso para hacerlo. Es posible. Jesús dura 40 días después de su resurrección haciendo milagros. Dice el mismo hermano Juan que si todo se escribe, dice él especulativamente, eso tiene su término, no lo alcanzo ahora aquí en el CPU, lo tengo recalentado, Dios mío. Pero dice que especulativamente dice que no existiría lugar para meter tantos libros. Así es. Entonces, lo que estamos haciendo es intentando desglosar y haciendo algunas conexiones acá, realmente. Es correcto. Ajá, yo quiero ir al pastor Perdomo porque nos queda todavía un poquito de tiempo en el programa. Yo quiero oír porque vamos a oír las persuasiones de cada uno, porque es la que dice el pastor Vizcuña, estamos navegando en el mismo océano, ¿verdad? Estamos dándole. Vamos a darle la oportunidad al pastor Perdomo. Pastor Perdomo, queremos oír sí, señor, queremos oír, vamos a oír el pastor Perdomo también, porque yo veo que el pastor Perdomo está allí con la cara más seria que 3 días de hambre, escudriñando ahí viendo. Pastor, este es un tema que venimos desglosándolo y queremos desglosarlo. Sé que a lo mejor no vamos a quedar concluido el 100%. Es posible que no vayamos a quedar, pero vamos a dejar, si se quiere, como un abreboca para los televidentes, que ellos puedan ver y que se interese, que esto le produzca comezón para estudiar también. Pastor Perdomo, ¿qué le parece a usted esto? Gloria a Dios, aleluya. Es maravilloso que nos reunamos para escudriñar la palabra y aprender de ella. Yéndonos directo al tema, yo baso mi pensamiento y mi posición, ¿no? Para no decirlo así, es así y es así, no. Es mi posición de lo que he entendido la palabra en el tiempo que tengo estudiándola y lo que me ha revelado el Espíritu. Basándome en Mateo 26 y 27, donde relata de que él se arrepintió, devolvió las monedas las agarraron los sacerdotes y compraron un campo, dice. Cuando dicen por otra parte que él del dinero de la iniquidad compró otro campo, o puede ser el mismo, o puede ser el dinero de iniquidad era el que él sustraía también de la bolsa, porque dice que él sustraía de la bolsa y robar es iniquidad. Pero basándome en el hecho de que el poder de la resurrección de Cristo, que el acto de la resurrección de Cristo es el acto de consumación de la redención nuestra, es lo que basa nuestra fe, porque dice la palabra que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, y no somos salvos entonces. Y el acto de resurrección viene para salvación, es un poder que transforma. Y si Judas hubiese estado allí, no hubiese ocurrido lo que le ocurrió, porque era algo tan sobrenatural, sorprendente la resurrección de Dios, que trae salvación y vida eterna al que la presente. Nosotros como cristianos, dice la palabra que el Espíritu Santo nos revela la resurrección. Vea esto, Primera de Pedro, y vámonos a la Escritura, y habla de la resurrección. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Vamos a leer desde el 2 para que podamos entender. ¿Y por qué me baso de que Judas no estuvo allí y no presenció la gloria de Cristo? Porque o si no hubiese sido transformado y hubiese sido sacado de las tinieblas a la luz. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Si Mateo 27 dice que se arrepintió, devolvió la moneda y se ahorcó, no sé cuánto tiempo pasaría, pero después el mismo Mateo dice que habían 11, se refiere a que Judas no estaba. ¿Por qué? Porque está dando el relato la misma persona, lo está dando cronológicamente. Sabemos que la Biblia no está escrita cronológicamente según los libros, pero según cada libro sí lo está, porque los evangelios están escritos cronológicamente según el lugar y el hecho y el tiempo de las cosas, consecutivamente como ocurrieron las cosas. Está escrito cada evangelio, y Lucas, más específico, más histórico, habla de estas cosas cronológicamente. Entonces, si se ahorcó y después en el próximo capítulo habla que habían 11, yo creo que el que faltaba era Judas. Ok, esa parte ahí, ok. Por eso le digo, a lo mejor no vamos a llegar a una conclusión que quizá hasta el público, los televidentes que nos están viendo, a lo mejor sé que hay algunos que están con la Biblia en la mano en este momento. Ahora, es lo siguiente, dice que él agarró el dinero y que lo quiso devolver, pero cuando vio se ahorcó. Pero también hay algo que yo puedo también interpretar y da lugar a interpretar, que Judas vio con sus ojos la resurrección del Maestro, y esto fue lo que lo llevó a ahorcarse o a matarse, a quitarse la vida, porque dijo, wow, es verdad, míralo donde resucitó otra vez. Porque de repente entregado común y corriente, podía ser como otro. Podría entenderse de esa manera. Podía interpretarse, sí. Porque hay otra cosa, es la siguiente, disculpe que lo interrumpo. Si nosotros nos ponemos a averiguar y a indagar, a escudriñar lo que dice las Sagradas Escrituras, que Jesús fue a los profundos del infierno, ¿qué fue a Jesús a buscar? Pero sabemos que Jesús no jugaba picha ni perdía el tiempo. Algo fue Jesús allí al infierno. Y recuérdese esto, le traigo esto a la mente, porque también podía ser para que te reviente, para que vea verdaderamente que soy yo. Aquí estoy resucitado, aunque me bendite. Ahora reviéntate y mátate por tu pecado. Podía haber sucedido eso. ¿Y qué pasó con Jesús? Ir al infierno. Los negocios espirituales son serios, aunque no es el tema. Pero Jesús va a lo profundo del infierno, y hay acuerdo entre Dios y el diablo en eternidad. El que va al reino es eternamente, no es por un día, ni es por 1.000.000 de años, es eternamente. Pero el que va al infierno, va eternamente al infierno. No hay lugar a salir. Aunque tenga miles de millones de años en el infierno, allí sigue. Jesús fue. ¿Qué pasó? Pero cuando ven los registros de Jesús, dice, no se halló pecado en él. Y el infierno es para los pecadores. El infierno no es para los que se atienen o los que no cometen pecado. Entonces, pensando y analizando yo, porque yo sé que usted va a tener su persuasión, usted la suya, usted, el pastor Eddie la de él, y los televidentes también van a tener la de ellos. Pero también puede que Jesús, para que él viera, porque él se explotó, él se reventó, no aguantó, wow, el hombre resucitó. No es que allí quedó, de repente quedó la duda, y ¿será que resucitó?
¿Será que fue verdad lo que dijo? Y ya me maté. Aquí estoy, aquí está el caballero de la cruz resucitado. ¿Lo viste? Míralo aquí donde está. Y reviéntate. Porque por eso es que les digo, es muy complejo lo de la Sagrada Escritura. No es que lo pensemos por un solo lado. Ahora, hay cosas que para nosotros, para nuestra mente finita, se hace muy difícil. Porque si Judas lo vio, no lo vio para salvarse y arrepentirse, ya él estaba condenado por lo que hizo. Pero para que él viera la veracidad de lo que Jesús había predicado junto a todo ello, que el tercer día iba a resucitar. Míralo, Judas, tal y como lo dije y como lo prediqué, aquí estoy, resucité. Y su conciencia enferma, dañada, fue y se mató. Esto se puede interpretar. Es un punto de vista, pastor, y sabemos también que Cristo descendió a las profundidades para predicarle a los espíritus encarcelados, tomando en cuenta antes del diluvio, dice Primera de Pedro capítulo 3, a los que murieron en el diluvio, pero no están incluidos los que murieron en ese tiempo, porque los que murieron en ese tiempo tuvieron la oportunidad de hablar con él. No, es que también, ahí estoy claro. Sí, exacto. Y tomando en cuenta el poder de la resurrección, cuál es la transformación que trae y qué es lo que hace la sangre de Cristo y cuál es el poder que hace en el ser humano de redimir, de dar vida, de proceder al arrepentimiento. Por eso creo que no hay alguien que esté en la presencia del Señor de esa manera que se pierda. Los que se pierdan fue porque rechazaron no verlo. Tengo algo acá. Tengo algo aquí, ¿no? Y es que, tomando acá las participaciones, en el Santo Evangelio de Juan, capítulo 17, tenemos la oración que hace Jesús por sus discípulos. Y me llama la atención que nuestro Señor Jesucristo, cuando ora por sus discípulos, en la oración prácticamente final de despedida por sus discípulos, el Señor ya está entregando a Judas a la perdición, y el Señor llega y dice: Padre, no he perdido a ninguno, solamente al hijo de perdición, para que se cumpla lo que está escrito. Ahora, tenemos el poder de la resurrección, pero sabemos nosotros que ese poder de resurrección comienza con el poder del derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario. Ahí tenemos nosotros a este delincuente, a Barrabás, siendo perdonado incluso antes que Jesús resucite. Ahora, ¿por qué yo creo que es posible que una persona se ahorque después de que Jesús haya resucitado? Es porque el Cristo resucitado de hace 2018 años atrás, 2019, es el mismo Cristo de hoy. Así es. Y hay hoy personas que han conocido a Jesús, que están dentro de casas de oraciones, y aún estando dentro de casas de oraciones cometen hechos donde niegan el poder eficaz de la resurrección, y algunos han terminado suicidándose, señores. O sea que el espíritu que atacó a Judas de suicidio es el mismo espíritu que está atacando a muchas personas. Entonces, creo que para que una persona sea condenada tiene que ser redarguida por un hecho que le condena. Creo que Judas Iscariote sí se arrepintió, pero se arrepintió delante de los hombres porque no hubo una opción de arrepentimiento delante de Jesús. Es correcto. O sea, Jesús no le iba a perdonar. Es correcto. Cristo dijo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Tenemos a un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Tenemos a un Dios que sí perdona. Pero tenemos al apóstol Pablo diciendo, cuando hay aquel hecho de inmoralidad por allá, creo que es en los Corintios, ¿no? El 1 Corintios capítulo 5. Sí, hay un hecho de inmoralidad y llega y dice el hermano Pablo: vamos a entregarle el cuerpo a Satanás, como que si fuera tan fácil. Ajá. ¿Ve? Pero sí tenemos poder, porque en el momento de la comisión, de la gran comisión, eso fue lo que se nos entregó, poder, dice, para perdonar pecados y para retener pecados. Yo creo que Judas Iscariote, viéndose perdido, dijo: bueno, no tengo opción, voy a acabar con mi problema. Se equivocó dos veces entonces. Se equivocó una, cuando vende a Jesús. Dos, cuando creyó que muriendo tenía la solución de los problemas. Nosotros sabemos que no es así. Así es correcto. Bueno, fíjense bien. Es como le digo, es un poco complejo la parte del tema que venimos tratando. El apóstol Pablo habla por allá por Corintio acerca de la aparición de los 12.
Pero también el punto que le estoy tratando es el siguiente. El hecho que Jesús o que Judas viese a Jesús, puedo pensar yo, me da lugar a pensar que es para que no quede incógnita en Judas, ¿será que resucitó? No resucitó, pero aunque Jesús estuviera a 1 metro de Judas, ya Judas estaba condenado. Estaba condenado. Ahora, de que Judas viera a Jesús no significa que Judas se iba a arrepentir, porque allí no había arrepentimiento para Judas. Judas sabemos que era ya hijo de perdición, pero todo el tiempo que Jesús caminó con los discípulos, Judas vio milagros, Judas vio grandes cosas, vio todo lo que vieron los demás discípulos. Y Jesús, perdón, Jesús durante este tiempo que le estaba hablando a sus discípulos, que estaba haciendo milagros, que la multitud le seguía, Judas también andaba allí. Pero ya Jesús le había dicho, no era algo de sorpresa o de repente que le llegó. Jesús le dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. ¿Quién lo entregó? Lo entregó Judas. Pero que el tercer día iba a resucitar. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a los mismos fariseos, se lo dijo a sus discípulos. Entonces, cuando Judas viene y lo entrega, hay posibilidad en que Jesús resucite y Judas vivo, y que la conciencia, si era que tenía conciencia porque estaba mal, al ver, es verdad, todo lo que me dijo no es mentira, es verdad todo lo que me dijo. Me dijo, hizo muchos milagros, me dijo que iba a morir, que el tercer día iba a resucitar, y lo estoy viendo resucitar. Yo no tengo otra opción, como termina de decir el pastor Vizcuña, no tengo otra opción, me voy a quitar la vida, que fue el segundo error que cometió Judas. Pastor, perdón. Gloria a Dios. Bueno, amados televidentes, en esta tarde ustedes vieron 2 pastores en una posición y 2 pastores en otra, pero yo les puedo decir con todo el corazón y con todo el alma que lo importante aquí es que Cristo resucitó por ti. Que Cristo resucitó para darte vida a ti, y que tu propósito es bueno, agradable, bello, que Dios tiene un propósito contigo, y que Él volvió de la vida para darte vida eterna. Y así que el único camino que tenemos hoy es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el dador de la vida, que resucitó, y con ese poder de resurrección nos da vida eterna, nos llena de esperanza, de vida a una vida nueva que Él tiene preparada para nosotros, donde se va a consumar toda salvación, donde no va a haber más lucha, ni va a haber más enemistad en el mundo, ni va a haber más lucha contra la carne ni contra las tinieblas, porque el Señor venció las tinieblas en la cruz y resucitó para darnos vida. Pastor. Ok, pastor, perdón, yo creo que habemos 4 pastores y que estamos en acuerdo los 4, no estamos en una posición diferente. Estamos en la misma posición los 4. Estamos desglosando un tema que es bastante complejo. De repente, cuando yo expreso textos oscuros, hay muchos que no conocen esto. No conocen este vocabulario del texto oscuro, porque la Biblia es clara, es transparente. Entonces, esto hay que explicarlo, porque en la hermenéutica se habla del texto oscuro. Es como cuando yo le digo a usted, predíqueme un mensaje textual. De repente hay muchos que predican y predican, no saben qué es un mensaje textual. Entonces, estamos todos en la misma posición, estamos desglosando un tema, porque es el programa Señalando el Camino. Hay que ver, hay que señalar verdaderamente esto, y vamos a tener temas que a lo mejor van a ser quizás hasta más complejos. Yo estaba claro que no íbamos a quedar el 100%. Vuelvo y le digo, si el texto que leyó, que Judas vendió y que fue y que quiso entregar, y no hubiese sido un texto oscuro, el texto hubiese dicho lo siguiente: y Judas al mediodía se mató,
o al mediodía o a las 2 horas fue y se mató. Es un texto oscuro, dice que fue y se mató, pero no dice si fue en un día, si fue en 2 días, si fue en 15 días, si fue en 3 días, no lo dice, por eso es un texto oscuro. Ahora, cuando hablamos de los acontecimientos de la muerte de Jesús, allí sí hay todo especificado. Dice que a la hora sexta hubo tiniebla, que esto, que aquello, todo va dando específicamente los puntos. En esto no da los puntos claros. Y de hecho, fíjese que en los Hechos habla que creemos refiriéndose a Judas, con el dinero de su iniquidad fue y compró un campo donde él se quitó la vida, mientras que en los evangelios dice que los sacerdotes compraron el campo. Entonces, ¿está malo el libro de los Hechos o está malo los evangelios? No, son textos que hay que, y párrafos que hay que irlo desglosando. Gloria a Dios. Pastor Vizcuña, su persuasión. Ya estamos llegando y el pastor Eddie está inquieto también allí. Sí. Bueno, realmente el compartir bíblico es para motivarnos a continuar leyendo las Escrituras, porque si ustedes pudieron notar, nos fuimos desglosando algunos textos bíblicos y luego terminamos en la interpretación del texto. Así que ustedes también pueden desglosar las Escrituras, mantenemos la misma posición, como están diciendo acá mis amados pastores, y es que tenemos que leer la Biblia. Precisamente esa ansiedad por leer la Biblia se produce cuando se tocan temas, suena muy fuerte, pero temas difíciles, algunos dicen temas polémicos. Cuando se tocan estos tipos de temas, la gente se interesa por leer las Escrituras porque dice, Dios, y si mañana me preguntan a mí. Ajá. Una vez a mí, cuando hacía algunos estudios de la palabra del Señor, sacando algunas carreras en la palabra del Señor, hicieron una pregunta que en ese tiempo fue tan sencilla, pero créame que me dejó pensando la tarde, la noche, el otro día, hasta que el instructor quiso dar su opinión, y ya hasta ahí muere, ¿no?, el tema. Él llega y dice, bueno, díganme una cosa ustedes, Adán, ¿tenía ombligo o no tenía ombligo? Ay, por Dios. Ay, por Dios. Sí, tenía ombligo, no tenía ombligo, Dios, pero ¿cómo va a ser esa pregunta que si Adán tenía ombligo o no? Pero estamos hoy en un mundo donde necesitamos todos los días ir aprendiendo. Gracias a Dios por la invitación, hermano Heroíno, este tremendo programa señalando el camino, y terminamos siempre en amor, en paz, como dice nuestro hermano Pastor Perdomo. Aquí lo más importante es que Jesucristo es el Salvador. Si Judas se ahorcó, fue un error muy grave porque fue condenado eternamente, ya la Biblia lo dice, y no nos importa, ahora no nos importa el momento, la hora, pero sí nos importa escudriñar, porque nosotros vamos a hacernos leyendo las Escrituras. Esto quedó casi tabla, ¿no? Casi tabla. Pero todavía hay más. Algún día retomamos otra vez este mismo tema porque yo quiero defender otro punto bíblico. Les amo mucho. Gracias, hermano Perdomo. Gracias, hermano Heroíno. Pastor Eddie, queremos oír sus palabras finales. Y bueno. Gloria a Dios, amada audiencia, que el Señor les continúe bendiciendo. Bajo ningún contexto vayan a pensar que aquí está habiendo desacuerdo, aquí está habiendo puntos de opinión y de escudriñar las Escrituras, el resultado de eso. Pero yo, para terminar, yo quiero leer lo que dice la palabra en Deuteronomio 29:29, y también respondo a la pregunta del ombligo del pastor con este texto. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dentro de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, hay cosas ocultas allí. Y el ser humano, el hombre, siempre se ha metido en problemas por querer darle y buscarle explicación a todo. Esto funciona, es con fe. Hay cosas que nosotros tenemos que creerle a Dios sin estar preguntando tanto. Las Escrituras, lo que el Señor mostró para nosotros, que lo pudiéramos entender, es lo que nosotros necesitamos para
conocerlo a Él. Dios es infinito y Él no va a entrar en un libro. Y no hay un manual que nos enseñe a conocer a Dios del todo, porque Él es infinito, no entra en un libro. Solo que lo que Él nos permite escudriñar y entender y revelar es lo que necesitamos. Y cosas como estas son positivas porque nos ayudan a escudriñar más, pero no nos quitan ni nos colocan. Porque indistintamente de si Judas vio o no vio a Jesús, indistintamente si se ahorcó antes, la salvación sigue siendo a través de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Él. Seguimos siendo salvos por gracia. Y es lo importante. Maravillosa la oportunidad. Gracias, pastor, por esa confianza de poder venir y debatir esto, porque es bueno también que presentemos nuestras ideas, pero siempre entendiendo este texto que está en Deuteronomio 29. Yo se los dejo siempre para que cuando venga la curiosidad en cosas como la pregunta que decía el pastor, porque créanme, no es la primera vez que la escucho y la gente hace de eso, de ese vasito de agua, hace una turbulencia, hace algo terrible. Entonces con esto paramos eso, porque hay cosas que no le vamos a tener explicaciones, incluso en las escrituras. Hay cosas que están guardadas allí. Cuando estemos con nuestro Señor y lo veamos cara a cara, bueno, vamos a sentarnos con Él allí en su regazo y le vamos a preguntar todas esas cosas. Vamos a preguntarle qué pasó, cómo era. Pero hay cosas que simplemente están allí. Las que entendemos son las que necesitamos entender, porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender esta palabra, y es lo que necesitamos. Y lo que usted necesita saber es lo que nuestro pastor Perdomo decía, que Cristo murió y resucitó por ti, por tus pecados, para darte salvación, para darte vida eterna, y eso es lo que no tiene lugar a duda, y eso es lo que está sumamente claro y revelado y mostrado por el Espíritu Santo a nosotros, y en eso no tenemos ningún tipo de idea diferente, es la misma, esa es la sana doctrina. Así que bueno, que el Señor los bendiga, que la gloria sea para Dios. Aquí nadie ganó, que nadie perdió, solamente dimos nuestras opiniones. Y usted también, como decía el pastor Heroíno, usted está en su casa con la Biblia ahí, usted también puede tener su interpretación sobre este tema, su punto de vista, y es respetado y es entendible. Entendiendo sobre todas las cosas, es que la salvación es por gracia, y en eso estamos de acuerdo. Amado pastor. Amigo televidente, bueno, yo quiero decirle algo. Ya el titán del reloj nos dice que hemos llegado a la parte final de este programa en este día, pero lo que quiero decirle es que si Jesús, para demostrar la veracidad textual ante Judas, resucitó y Judas estaba vivo, sea que sea de esta manera o que no sea de esta manera, Judas no tenía ya posibilidad de salvación, porque Judas era ya el hijo de perdición por haber entregado el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Este es un tema que hemos venido desglosando. Esto me llevó en esta semana a estudiar un poquito más las Sagradas Escrituras, buscar, y sé que al sacarlo al aire, pues a usted también pues le va a llamar la atención y va a escudriñar esto. Así que aquí nadie perdió, aquí perdió el diablo y perdió Judas, pero nosotros fuimos ganadores. Nosotros todos hemos ganado, y como dice el programa, señalando el camino, vamos a seguir trayendo temas de esta y otra naturaleza, donde no nada más en la parte teológica, pues hemos traído la parte del deporte, hemos traído político también. ¿Por qué? Es señalar el camino. Estamos hablando del camino espiritual en este momento, pero también qué tal si venimos y convidamos, aquí ha venido el alcalde, han venido otro, el alcalde saliente, han venido serie de personas, han venido deportistas también, porque un buen deportista es un modelo a seguir, es señalar un camino. Un buen gobernante es señalar el camino. Nosotros como hombre de Dios, de la palabra, señalamos el camino que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y recuerde, amigo televidente, que la vida es un periodo de tiempo muy corto que Dios nos entrega para que usted y yo decidamos dónde vamos a pasar la eternidad. Este es el programa Señalando el Camino. Soy el pastor Heroíno Castillo. Bendiciones, se le quiere de gratis, y un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.